Bien, ¿qué tal? Buenas tardes. Omar, ¿cómo estás? Muy bien. Por favor, primero, dinos cómo es tu nombre y qué haces. Bueno, yo soy MJ Vélez, así firmo mis libros. Ujú. Mi nombre es Miguel y soy de Colombia, de Medellín. Soy colombiano que nunca lo pareció, porque desde que yo estoy chiquito nunca me han creído que soy de Colombia. Sí, sí. Y ahora Danés, que, y, a- sueco. y ahora que estamos aquí en Polonia, Ujú. me pasa lo mismo. Nadie creería que soy un colombiano. Pero eso también es un poco ignorancia, porque en Colombia hay muchos blancos. Ujú, claro. No rubios, pero hay muchos blancos. Ujú, Hay una pequeña, bueno, no pequeña, un gran porcentaje de la población que sí son negros, pero no son la mayoría. ujú. Y también depende de las zonas, creo, ¿verdad? Y depende mucho de la zona, aunque sí están bastante mezclados porque ha habido mucha migración entre ciudades, gente que viene del monte o que se viene de las costas y se va a las ciudades. Entonces ya está muy mezclado. Ujú, Pero la mayoría de los colombianos son blancos. ok. Sí, porque uno conoce algunos países, bueno, en mi caso, por sus selecciones de fútbol. Claro. Entonces, sus selecciones de fútbol uno ve, pero también es cierto que las selecciones de fútbol vienen de ciertos estratos sociales, por lo general más bajos. Entonces, creo que esa selección pinta más esos estratos bajos, ¿verdad? De cada país. Sí, en ese Y, caso la cafetera, que es la nuestra, tiene muchos negros. ujú, De hecho, el último blanco que tuvo la selección colombiana que lo ha hecho muy bien es James James Rodríguez, claro. Ospina, que era el arquero. Claro. Pero de resto son todos morenos Sí, las grandes estrellas eran todas morenas, sí. y de la costa. Bueno, Y excepto el Pío Valderrama, que probablemente los que nos vean ahora lo recordarán. claro que sí. Una gran estrella del fútbol Y un latinoamericano, personaje también. totalmente, Sí, sí, sí. con su melena. Sí. Ahora, hablando un poquito de lo que haces, vos escribís, Yo ¿verdad? escribo, escribo novelas. Ujú, Y hago la diferenciación porque es muy importante saber que no escribo ni ensayos ni escribo historia, no, yo escribo novelas. A mí se me ocurren historias y las escribo. Eso es lo que me gusta hacer. Pero yo empecé en el cine. Yo estudié cine en Los Ángeles y empecé bueno, mi enfoque fue la dirección ujú, y de hecho tengo más años en el cine que en la escritura. ajá. Pero la pandemia, cuando llegó la pandemia y nos cerraron todo, así que Ok, bueno, sí, esta parte la vamos a editar. ¿Qué pasa? ¿Cuándo vas a terminar? En 45 minutos. La mamá de Elena dijo que tienen que en media hora porque si no nos vamos solas a la playa. pero ustedes pueden ir a la playa con Dorota. Ujú. Bueno, vayan. En media hora. Bueno, ok, bueno, Bueno, entonces no, te estaba diciendo seguimos. que yo empecé con el cine fue, yo soy un gran amante del cine y, y en mi familia había mucho arte y me refiero a mucho arte es porque, por ejemplo, la casa de mi abuelo, Lionel, que además fue un gran promotor de arte en Antioquia y en Colombia, porque digamos que fue el que le dio a Colombia un respiro del paisajismo al arte abstracto europeo, al arte abstracto norteamericano, y se trajo todo ese arte con unas bienales que hizo en Medellín. Entonces, mi abuelo, además de que él pintaba, era promotor y era Ujú, crítico de arte. Entonces, su casa era llena de cuadros ujú, y de esculturas, y uno iba, por ejemplo, a la manga y estaba llena de esculturas. Entonces, ujú, cualquier rinconcito, había un lugar muy agradable porque uno iba, era arte, pero era arte, o sea, no era una escultura estilo el David, de un mármol fino, delicado, no, eran esculturas de piedra. Por ejemplo, había una que me encantaba a mí escalar porque era una de piedra de estas indígenas ujú, antiguas. No recuerdo ahorita el nombre, pero son estas piedras famosísimas que hay en Colombia, son gigantes y están talladas. ujú. Entonces era una figura indígena. Entonces, crecer ahí a mí me hizo creer que yo iba a ser artista. Ok, entiendo. Y ver pintar a mi abuelo, ver pintar a mis papás también, porque ellos pintaban. Y yo también en algún momento en la infancia pinté, pero no con seriedad. Pero yo sabía que yo quería ser artista. Ujú.
qué, no sabía. Pero fue como a los 16 años que dije, ya sé, es el cine. Ujú. Entonces yo ya me enfoqué en el cine, me fui a estudiar a Los Ángeles, como te dije, me regalaron una cámara de fotos, empecé a tomar fotos, me gané un premio. En fin, todo eso me motivó a seguir adelante con el cine. Y luego trabajé, trabajé mucho tiempo en publicidad como director y como productor. Y después hice una compañía que se llama Lanterna Pictures, que está en Medellín, que fue una empresa en la que hicimos muchos proyectos de publicidad, hicimos también videos musicales a artistas reconocidos en Colombia, Ujú. ganadores de Grammy. Pero yo siempre tenía en el fondo esa espinita de que a mí me falta hacer mi película, Ujú. porque yo al fin y al cabo para eso entré al cine, para, para contar historias, que eso es lo que a mí me define, que es, yo soy un contador de historias, ya sean escritas o visuales. Y cuando mi esposa quedó embarazada de nuestro segundo hijo, nuestra segunda hija, yo me vine a Polonia a ayudarla. Y desde que me bajé del avión dije, bueno, voy a estar en Polonia ayudándole a ella, pero voy a estar hoy un poco así como desempleado, excepto las llamadas que tenga que atender de Lanterna y los proyectos, en fin. Y entonces desde que yo me bajé del avión dije, voy a hacer una película en Polonia. Ajá. Y eso hice. Yo así de- desde mi computador empecé a buscar gente, empecé a buscar actores. Bueno, no, primero escribí un guión, pero ya que tenía un guión y que yo estaba contento con el guión, me puse a buscar actores por internet. Entonces lo que hacía yo era, por ejemplo, agarrar las bases de datos de los teatros que hay en Polonia y buscaba las fotos y luego que buscaba las fotos y me gustaba el rostro, yo buscaba en YouTube a ver si había alguna cosa. Y si me gustaba lo que hacía ese actor o esa actriz, la contactaba, le Ujú. mandaba mi guión y le pedía que si me leía. Ajá. Y entonces así logré hacer como el cast principal, los primeros 3 o 4, y el proyecto ya no tenía reversa. Ujú. Entonces yo financié aquí con unas personas que conocí en el proceso, también con mi propio dinero, con mis ahorros de la publicidad, y, y firmamos en Varsovia, Ya. ¿Y en qué idioma se en hablaba? polaco, En en polaco. inglés y en alemán. Ok. Y fíjate que lo interesante de ese proyecto es que yo lo escribí pensando en que fuera un proyecto que yo pudiera controlar. Ujú. Porque una de las cosas difíciles del cine es que si tienes muchas locaciones y muchos company moves es cuando tienes que mover, digamos que el set de un lugar a otro, Ujú. o todo el equipo a otra locación. Entonces yo dije, quiero hacer una película donde no tenga company moves y que yo pueda controlar muy bien el, el estilo, el estilo artístico del set. Entonces decidí hacer una historia en un tren. Ajá. Y entonces la idea con el tren era muy simple. Era una comedia romántica, un poco como reminiscente del cine de, mm, de este Lubitsch, el alemán, y de este otro, se me escapa ahorita el nombre, que es muy, muy famoso, que hizo películas enormes como Some Like It Hot, que las Ah, hizo sí, todas sí. con, Sí, sí, con con Marilyn Monroe. Monroe. Sí, sí. Eh, Lemon, creo que fue. Sí, Y Tony Curtis, creo que fue, no recuerdo. exacto, Sí. sí. Que es extraordinario. A mí siempre Ujú. me ha encantado su cine, su sencillez, pero al mismo tiempo la capacidad que tiene para atraparlo a uno desde el primer instante. Ahora me acuerdo del nombre, pero entonces yo quería hacer una película reminiscente de esa época del cine de Hollywood, y con ese espíritu un poco inocente y picarón Ujú. al mismo tiempo, aunque sea una contradicción, pero sí, quería algo fácil de ver, digerible. Obviamente con los recursos que teníamos era muy difícil. Por eso yo desde el guión pensé, tengo que, lo poco que tenga, enfocarlo en contar bien una historia y que quede grabada y tal. Y se hizo, se logró, se estrenó. La película terminó por allá en Tailandia, estrenándose en cines. Genial. Estuvimos en Albania en un festival donde ganamos a mejor película. Luego se fue a diferentes territorios, estuvo estrenada en Estados Unidos un tiempo, en Inglaterra.
Y en Polonia, aunque no te puedo decir exactamente dónde, pero ha sido recurrente Ujú. que la película se muestre. Entonces, yo no sé quiénes la han visto, pero sí sé que la han visto mucha gente porque a mí me llegan esos reportes de que la gente, de que la película sigue por ahí rondando. Aquí en Polonia hay una empresa que se llama Zapa, Ujú. que es la empresa que te contacta y dice, oye, tu película está circulando, en fin. Entonces, aunque eso es invisible, por lo menos en el día a día uno no sabe, para mí fue un momento definitivo en mi carrera como artista, porque fue tener las riendas de un set, de una película que yo escribí, y que fuera mala o buena, era mi Era riesgo, tuya. Ujú. era mi riesgo y era mi proyecto. Entonces fue la mejor experiencia que yo tuve en un set, Claro. totalmente, porque siempre me lo había soñado, ¿no? Yo quiero hacer una película. Y nosotros llegamos a tener un equipo de 100 personas, todos hablando polaco. Y yo era el único que no, bueno, no, sí, yo me traje un par de personas de mi equipo de Colombia que estuvieron conmigo en el set y éramos los únicos que hablamos español, pero, pero fue muy satisfactorio el proceso, la verdad. Y por favor, decime, ¿esa película está en alguna plataforma? ¿Se puede ver? Sí, en Polonia se puede ver en Player, Ujú, que Player es como una aglomeración de diferentes plataformas, ujú. pero está todo reunido en Player. Y por eso es la única en este momento. Vamos a poner entonces un link después para que la gente lo pueda ver. Que la gente puede. El problema es que a esa plataforma solo hay acceso en Polonia. Ajá. O sea, no es una película que está disponible en Latinoamérica. ¿Y alguien de Latinoamérica cómo podría hacer para verla? Me tiene que contactar y yo le mando un link. Ajá, No, es que la película en Latinoamérica, la, mira, yo tengo ahora un contrato con una distribuidora ajá, que termina en 1 año y medio. ujú. Y cuando termine ese contrato, mi plan es liberar la película y dejarla en internet ya gratis, por Ok, decirlo de una manera. estamos ahora a mitad de 2025, entonces quiere decir que esto terminaría a fin de 2026. Sí, más o menos, sí. Ok, entonces para 2027 estaría ya. 2027 la película la voy a tener libre. ¿Y dónde pensarías subirla? ¿A qué lugar? La voy a subir en mi canal de YouTube que yo alimento continuamente y en el que tengo control absoluto. Una de las cosas que he aprendido yo con esta película es que, y sobre todo hoy en día, el control del artista sobre el producto al final es muy importante. Porque mm, si uno no es una persona que tenga una gran plataforma detrás y que tenga un enorme equipo detrás, y no tener ese control te limita. En cambio, cuando uno tiene si yo tuviera mi película en ese momento y estamos haciendo este video, diría, oh, qué bueno abrirla en Argentina, abrirla en Colombia, pero yo no tengo esa libertad Claro, entiendo. porque estoy amarrado con los distribuidores y tengo que cumplir un contrato. Claro, claro. Y entonces, si yo quiero que ellos la pongan en Argentina, ellos no la van a poner porque en Argentina no hay suficiente público para una película en polaco, por ejemplo. Entonces, esa es una limitación. Pero bueno, es parte del juego en el que uno se mete muchas veces sin saber qué pase en esos 7 años de contrato. Sí, 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 claro, claro. Entiendo. Bueno, genial, no sabía esa parte del cine. Y con respecto, bueno, eso fue una etapa, creo, ¿verdad? Hacer esa película. Y luego te fuiste a los libros, a Bueno, y escribir. luego lo que pasó fue que yo estaba editando la película. No, yo ya había editado la película, ya se iba a estrenar y estábamos negociando con Polonia, estaba negociando con una distribuidora en Polonia para estrenarla en cines en Polonia. Y me fui al Festival de Berlín a reunirme ya con otros distribuidores que había contactado y tuve ya varias reuniones y ya estando en Berlín empezaron a hablar de un tal COVID. Fin 2019, No, principios del 20. principio del 20, ok. Sí, porque eso fue febrero, Berlín siempre es como en febrero, marzo. Ah, ok. Entonces ya estamos a principios del 20 y todavía no había, o sea, todavía no se sabía. O sea, era el momento en que la gente hablaba de que no, Sí, es sí, algo sí, de sí. China, Que que no sí, sé que no qué. es verdad, que quizás sí. Y luego yo me acuerdo que estuve en Milán, porque estábamos con el tema de la película, luego fui a Italia. Berlín y la cosa se Explotó en Italia primero. explotó en Italia.
Y yo llegué enfermo de Italia, pero claro, como en ese momento todo el mundo, no, sí, tengo COVID, no. El caso es que explotó el COVID y cambió los planes, porque lo que iba a pasar en Polonia no pasó. O sea, la película nunca se pudo estrenar en cines en Polonia porque pues nos cerraron todo. O sea, prácticamente fue de la noche a la mañana, uno tenía un plan y ¡pum! Ya no hay plan. Entonces, en ese año yo dije, a ver, si yo me pongo a escribir un guión nuevo, viendo el panorama, pues no sé cuándo lo voy a poder filmar. Entonces se me ocurrió, ¿por qué no hago una novela? De manera que la novela la puedo escribir, en el peor de los casos la puede leer mis hermanos o mis amigos, Ujú, que no se quede la historia ahí en un guión que es un guión no lo lee nadie. Es un guión lo lee un productor o los actores, pero no es un formato cómodo de lectura, ujú. aunque sea la espina dorsal de una película y de una buena historia. Pero en fin, como formato no es un formato entretenido de lectura. Entonces yo dije, bueno, escribamos la novela y con la novela pues ya podemos por lo menos distribuirla y después adaptarla a guión y hacer la película. Eso fue lo que yo me imaginé. Entonces ahí me senté a escribir Las Tres Reinas, que fue Ujú. una historia que yo venía trabajando desde hace muchos años y que había hecho guión, ya tenía, digamos, 3 versiones del guión, pero cuando yo la empecé a trabajar como novela, descubrí algo que me encantó. Y es que, vuelvo a lo mismo, venir del guión, el guión te limita, porque todo lo que uno puede escribir es lo que está pasando en presente, lo que se ve y lo que se oye, y nada más. Y los sets, que los sets hay que cuidarse, porque uno no puede poner, había un castillo gigante y dragones, ¿y cómo lo hacemos después? Claro, pero eso es lo que se ve. Ujú, O sea, el set es lo que se ve, es sí, lo que se ve y lo que se oye, ujú, y tiene que estar en presente. sí, Entonces, cuando yo descubrí que en una novela yo me podía meter en la cabeza de un personaje y hablar del pasado, fue como una liberación. sí, o un futuro, o lo que sea. O lo que sea, exacto. Pero para mí eso fue una liberación. Ujú, Fue como si me hubieran quitado un candado. Entonces yo me solté. Entonces la novela, yo no tenía el remarkable como vos, pero sí tenía papel y lápiz y empecé a escribirla en papel y lápiz. Y, y la experiencia fue deliciosa porque fluyó y yo tenía un montón de ideas en la cabeza que yo quería contar de esta familia y lo único que tenía que hacer era dejarla salir. Pero sí ya sin esos candados de, no, es que tic-tan. No, fluyó. Pasaron después 2 años hasta que yo la publiqué, porque obviamente al principio no sabía ni con quién, ni por dónde. La mandé a un par de editoriales, se la mandé a un par de personas, empecé a recibir respuesta y la respuesta fue positiva. ujú. Tanto que me dijo, bueno, quizás aquí sí haya algo que valga la pena publicar. Y en ese proceso de limpiar y de editar y de pulir, pues se me fueron 2 años. También un poco de indecisión y de miedo por ser algo nuevo para mí. Pero ya cuando la lancé, pasó lo que yo jamás me imaginé que iba a pasar. Y es que me llamaron de Miami, así que querían comprarme los derechos porque la querían hacer serie. Wow. Entonces yo dije, wow, esto... O sea, yo sí lo había pensado en mi sueño por hacerlo yo, no pensé que me iban a llamar a comprarme los derechos. Y entonces eso pues me dio como gasolina, decir, ok, tal vez no estoy mal a la hora de escribir, ¿no? Y lo que negocié con esta empresa fue lo que llaman en Estados Unidos un option. Ujú, Entonces ellos te pagan un dinero para opcionar tu novela y hacerle digamos que el shopping around en los estudios, a ver quién de los estudios se anima a invertirle para financiarlo y ya volverlo serie. Y eso sigue, en ese momento eso sigue activo. ujú. Y me imagino yo que si las cosas salen bien, antes de que termine este año me habrán dado o la buena noticia o la noticia de que el proyecto no sigue, que también puede pasar. Ujú. Pero bueno, eso sucedió con Las Tres Reinas. Bueno, genial. Pero eso fue en Miami, dices.
no en Los La Ángeles. empresa me llamó de Miami porque Ah, ok. es una empresa latinoamericana. Pues es Ajá. latino y americana. En sentido americano, Sí, estadounidense. exacto. Ujú. Entonces sí, es una empresa que opera desde Miami porque ellos tienen mercado en México, en el resto de Ah, Latinoamérica y en Estados Unidos por al mercado hispano. ajá, Porque la novela está en español. claro. Y la Y, intención de ellos es filmarla en Barranquilla y distribuirla en español. y un poquitito, ¿de qué trata la historia? Como para que uno se pueda ambientar. Mira, en Barranquilla, el Barranquilla colombiano, hay un carnaval. Ujú. Y es un carnaval al que yo jamás en la vida le puse ninguna atención. Porque está demasiado cerca, ¿no? Está demasiado cerca, pero también era como algo que yo veía como innecesario, como, ¿para qué necesito yo un carnaval, no? Ese típico de fiestas populares que uno tiene en la ciudad que uno dice, ah, Ujú, no, nunca me llamó la atención. Hasta que un primo mío, Martín, me dijo, anda al carnaval, anda, ujú, vivilo. ujú. Entonces le hice caso y me fui a ese carnaval. Y además que me fui con el ánimo de escribir algo sobre el carnaval. Entonces me hospedé en la casa de una persona, bueno, de una familia que se llaman hacedores del carnaval, Ok. porque son personas que tienen, pues, que tienen alguna, tienen, están involucrados con el carnaval directamente cada año. En este caso era un señor que tenía una comparsa, que es un baile de garabato, y, y toda su vida iba en función de ese baile del carnaval. Entonces yo fui justo un mes antes de que empezara el carnaval y me tocó ver pues todo el día a día de esta familia y de todo lo que pasaba alrededor. Entonces eso fue un baño de carnaval literal, Ujú, que yo me sumergí en un mundo completamente anónimo para mí, extraño, pero al mismo tiempo lleno de color y lleno de personas muy humanas cuya aspiración era llegar al próximo carnaval y dar lo mejor de sí en ese baile, en eso lo que llaman el desfile, ujú. y bailar lo mejor que se pueda bailar y gozárselo lo más que se pueda gozar. Pero detrás de toda esa algarabía y de todo ese color, yo noté que había una gran tristeza escondida en estas personas, porque fue lo que yo en ese momento denominé la vida secreta de las sonrisas, porque todas estas personas son muy receptivas, son muy abiertas. O sea, yo conocía gente y terminaba hablando 2, 3 horas con una persona y me contaba toda su vida. Ujú, ujú, Ahí, en una esquina, en un murito, tomando un café. A mí eso me impactó muchísimo que las personas tuvieran esa apertura con un extraño. ujú. Y me contaban intimidades, ¿no? Intimidades de, no, es que mi hija desapareció y nunca la encontramos, cosas así que yo decía, "Ay, hijo de pucha, me estás Ujú, entregando esta información", pero lo hacían con naturalidad. Entonces a mí me tocó mucho esa dualidad, por un lado la alegría, porque es verdadera, y por otro lado la tristeza. Entonces lo que esconde el carnaval. Entonces las máscaras, los disfraces, los bailes, todo tiene un origen muy triste, todo. Para empezar, los carnavales existen porque a los negros se les daba una licencia antes de la Semana Santa para que pudieran eh, pues, descansar y de cierta manera eh, soltarse, ¿no? Y ujú. soltar las penas y lo que fuera. Entonces se les daba una licencia para que tuvieran una fiesta. Por eso carnaval, la palabra viene carne, de carne, Ujú, la fiesta de la carne. Y si vos vas a la tradición en particular de cada baile o de cada disfraz, de cada máscara, tiene ese, tiene ese origen, un origen muy triste, pero que el barranquillero, o en el caso pues de los brasileros también, lo han convertido en una fiesta. La fiesta donde
digamos así, digamos de una manera, se van las penas. Sí, porque esta fiesta, al menos el concepto de carnaval, se le llamaba antes, si recuerdo bien, Saturnalis, en la época de los romanos, y era ese día que se permitía, un par de días, se permitía a la gente todos los desenfrenos que quisieran, y que sin consecuencias. Y para no mostrar quién era cada uno, se ponían máscaras, ¿verdad? Y como tú dijiste, es la fiesta de la carne. Sí, O al menos carnes tolendas. esa es una de las explicaciones que yo encontré alguna vez. Y que después, eso era en realidad en el solsticio de invierno, que es aquí, el 21 de diciembre, que luego con el cristianismo se puso en esa fecha el nacimiento de Cristo, que se lo movió unos días al 25, y esa se lo movió a febrero, esa fiesta. Y por eso tenemos los carnavales en febrero. Originalmente Claro. eran en otra fecha. Sí, el carnaval se movió a febrero. Siempre son 5 días antes de la miércoles de ceniza. Ujú, Siempre. Después en febrero, puede ser en marzo. Pero lo que coincide todos los años es que es antes del miércoles de ceniza. claro, O sea, el ujú, miércoles de ceniza en teoría termina el carnaval. claro. O sea, se cristianizó la fiesta. Sí, sí, claro, claro. Entonces, hombre, todo este preámbulo para decirte que ese fue, digamos, el origen de mi historia, esa vivencia. Porque yo me metí en un mundo mágico, Ujú, pero al mismo tiempo lleno de tragedias. Pero las tragedias uno no las ve a menos de que uno las busque. Y yo como escritor o como contador de historias estoy en busca de las tragedias. Porque a mí me gustan son esos conflictos humanos. Entonces Las Tres Reinas es la historia de una familia que vive en Carne Seca, que es una ciudad ficticia, que ya me la inventé yo, porque yo no quería que mi historia se cotejara con Barranquilla, porque yo no estaba haciendo un documental, ujú, sino contando una historia ya mía, inspirada obviamente en lo que vi, en lo que viví, pero, pero independiente. Entonces, ujú, Carne Seca es una ciudad también calurosa, donde el piso es ocre, donde los árboles están secos, donde las pieles son doradas o son blancas o son negras. Y, y en Carne Seca vive la familia Monpar, donde el padre, que es el cabecilla de esta familia, es un obsesionado al carnaval. ujú, Entonces, desde que sus hijas eran pequeñas, tiene 3 hijas, él las educa, preparándolas de alguna manera para que algún día sean reinas del carnaval. ujú, Y entonces las hermanas Monpar, que son bellísimas, porque cada una es muy especial, pero y bellísimas como esta mujer caribeña, esta mujer de la costa colombiana, que tiene como ese sabor y esa espontaneidad, esa chispa. Es una chispa espectacular. Y en un momento así te empiezan a bailar y se prende una fiesta en un velorio, como dicen ellos. Entonces estas hermanas Monpar coinciden el mismo año que se lanza una para ser reina, se lanzan las tres. ujú. Ok. Entonces lo que debería ser un evento de celebración se convierte en una rivalidad de hermanas. Y en esa rivalidad, como las tres quieren ser reina, empiezan a surgir cosas del pasado, secretos, y la menor de ellas, que es Lila, que además es la que nos cuenta la historia, desde el principio de la novela nos dice que la mamá está desaparecida y que la mamá lleva desaparecida 20 años y que desde esos 20 años el papá no ha dejado de esperarla y siempre se le conserva su puesto en la mesa por si llega, ¿no? Ujú, Está la esperanza de que llegue. Entonces lo que hace Lila es indagar ujú, y escarbar qué fue lo que pasó. Entonces nosotros estamos en una novela que por un lado es fiesta, es algarabía, es baile, son comidas típicas, el sancocho, y estos personajes, digamos que en buena medida muy, muy colombianos en el sentido García Márquez,
Ujú. y muy... Y por el otro, con estos secretos que se van revelando que nadie quiere que se revele. Entonces, yo lo bauticé como un thriller tropical Sí, sí, eso lo leí. Ujú. y, es una novela que tiene unos momentos muy especiales y también tiene unas revelaciones que lo van dejando a uno frío, pues que le llenan a uno la sangre del impacto. Ujú. Entonces podemos decirlo que va hacia el lado de lo policial, No, no, va, ¿no? va, Oh, va más por el lado de saga familiar. ujú. Saga familiar con el elemento thriller, Ok, porque la historia nos la cuenta Lila ya cuando ya pasó todo esto que está en la novela, ya simplemente está recopilando los hechos y diciéndolo, así fue que pasó todo esto. ok, entiendo. Ujú. Entonces, eh, no es policial. De hecho, la policía entra en escena, pero ya muy tarde en la historia y no son protagonistas. No hacen mucho. No en esta historia, porque aquí hay una segunda parte que estoy todavía en proceso de terminar, Ujú. que se expande no tanto en lo que pasó después, sino en lo que pasó antes. Ah, una precuela. Una precuela, sí, porque es algo que además mucha gente me lo ha pedido, porque me han dicho, hombre, es que me dejaste con muchas ganas de más. Yo quiero saber más de este personaje. Ujú. Entonces, no voy a decir el nombre porque no quiero arruinarle la experiencia a ninguno, pero ese personaje es el nombre de la precuela. Ok, entiendo, entiendo. Ya. Ok, no cuentes mucho entonces. Entonces, sí, ese es el que viene. Ujú. Bueno, primero viene otro, pero ese va a llegar, yo creo que si todo sale bien, el próximo año. Muy bien. ¿Que está relacionado con esta historia o Sí, sí, también? sí. Ok. Ah, o sea, es un universo, digamos, Es que un hay. universo, pero que nació porque la gente me lo pidió. La gente me dijo, oye, está muy bueno, dame más de ese personaje. Yo quiero más. Y no ha sido uno, sino que han sido muchos que me lo han dicho. Incluso las personas de Miami Ajá. me Ah, preguntaron, oye, ¿y vas a hacer la parte de este personaje? Y yo dije, tengo que escribirlo. Porque además en esa conversación, en esa negociación me dijeron, si la haces, queremos que por favor nos des prioridad claro, de elección. Si nos claro. gusta, quisiéramos también hacerlo. Bueno, eso Y no está firmado, es pero una invitación excelente. exacto. Sí. Entonces ahí está, yo la tengo escrita, digamos que hasta la mitad, pero mi manera de escribir es un poco rara, porque yo suelo escribir y luego abandono los manuscritos para darle suficiente tiempo para que me olvide de ellos y volverlos a leer. Y si al leerlos a mí me gusta lo que leo, entonces lo termino. Entiendo. Ok. Porque si no me gusta, entonces quiere decir que no valía la pena. Sí, sí. Entonces, en cierto momento tú eres también tu crítico. Sí, Pero hay que olvidarse para eso. Y hay que olvidarse unas semanas, un mes, 2 meses, olvidarse de la historia. a veces lo hago hasta un año o dos. Wow, muchísimo. Sí. Entonces, ¿quiere decir que trabajas con varias historias al mismo tiempo? Digamos que ahorita tengo ahí en el tintero, tengo 3 o 4 manuscritos, este por ejemplo es uno que no he leído ya desde hace un año, Wow, porque yo lo estaba escribiendo y lo paré en marzo del año pasado. ya más de un año. Y digo lo paré porque lo hago a propósito, Ujú. Sí, sí, para olvidarlo. para olvidarlo y para darme la libertad de que cuando lo lea, saber qué funciona y qué no funciona. Sí, Que sí, sí. creo yo que es la mejor manera, porque cuando está uno muy fresco, muy metido, Sí, uno pierde perspectiva. sí, No sabe si está genial o es basura. No sabe uno. exacto. Sí, sí. Entonces sí, yo sé que no es una manera muy, muy práctica a la hora de generar pues, muchos libros en un año, pero me sirve para que si sale el libro, por lo menos yo puedo decir con completa honestidad que me gustó lo que Claro. estaba haciendo. Y luego está Isabel Allende. Que Isabel Allende comienza un libro cada 1 de enero Un libro cada 1 de y lo enero. termina en ese año. Y O sea, siempre es un éxito, por o sea supuesto. que ella termina sus libros ¿qué? En 6 Octubre, meses. probablemente sí. Ella vive de la escritura para la escritura.
O sea Yo que, le envidio muchísimo. pero Isabel publica ¿cuándo? Me imagino que a fin de año publicará, o publicará en enero o febrero las representaciones, mientras comienza su siguiente libro. Pero ya tiene una rutina de un libro por año. Muy Y buena son, rutina. y son buenas historias. No sé cómo hace, no tengo idea cómo hace para poder hacer eso. No, eso ya es artesanía. Fíjate que una de las cosas que a mí me movió a escribir fue escuchar a escritores que admiro su metodología. Ujú, No tanto buscando recetas para yo poder aplicar, sino tratando de entender cómo un escritor que tiene un track record considerable y admirable ejecuta su trabajo. Y lo que a mí me gustó, sobre todo, fue que no hacía nada extraordinario. ujú. Por ejemplo, un Roald Dahl, ¿no? Que es uno de mis favoritos. ¿Qué hacía Roald Dahl? Se levantaba todos los días y a las 9 de la mañana salía de su casa, cruzaba el jardín y llegaba a una cabañita que tenía. Y en esa cabañita se sentaba en un sillón, se ponía una tabla sobre los pies y empezaba a escribir a mano. Ujú. Y eso lo hacía todos los días 4 horas. Es decir, yo después de 4 horas no puedo escribir una palabra más. Y lo que hacía después de escribir se lo daba a un asistente, que tenía un asistente que se lo pasaba a máquina. Ujú. Y luego él leía, corregía y volvía y se lo daba a su asistente. No hacía nada distinto. Mira. Entonces, a mí eso me gustó porque dije, es que entonces el trabajo de escribir no es magia, no es que uno invoque a los dioses o a los espíritus, sino que uno simplemente es como cualquier persona, se sienta a trabajar y trabaja. Sí, sí, sin duda hay distintas formas. Creo que Picasso era el que decía que la inspiración existe, pero te tiene que encontrar trabajando, Ujú, porque si no, se va, desaparece. Es un mito que viene y se va. claro. Pero después hay otros. Yo conozco en mi ciudad un señor que se llama Ignacio Stankiewicz. Es un personaje también dentro como Dalí, como Valderrama, ¿verdad? Personajes. Muy inteligente, quizás con unas gotitas de locura. Y escribe muy bien, muy lindo. Y yo he estado con él porque él también pinta, dibuja. Y estuvimos en una época haciendo exhibiciones y tenemos que estar todo el día juntos. Y yo veía que él iba con su máquina de escribir, años 90, y comenzaba a escribir. Y escribía y fumaba y escribía y charlaba con nosotros y escribía. Charlaba con nosotros. Al Y mismo escribía. tiempo. Y escribía su historia. Sin parar. Y se reía, hacía bromas mientras seguía escribiendo. No paraba de escribir. Yo no entiendo. Nunca entendí. Yo pensaba eso. ¿Cómo hacía? Para dividir la concentración que se requiere para entrar en una historia y conversar sobre cosas triviales o no triviales Muy incluso, difícil. pero las hacía este señor. Y entonces te quería preguntar también cómo Y era esto. buena las historias Sí, del sí, señor. están buenas, están buenas. Hay una que me acuerdo que me gustó mucho porque me impactó, era Dame las zapatillas. Un cuento en mi ciudad en la que una persona caminando por un barrio, una calle muy pobre, y llegan dos muchachos, miran sus zapatillas y le dicen eso. Dame las zapatillas o te mato. No sé la situación que ocurre en ese momento. Y fue muy realista, muy crudo, y nunca le pregunté, pero probablemente haya pasado, haya visto eso él. Pero O le ¿sabes? haya pasado a él. Posiblemente. Pero sí, me gusta mucho la crudeza con la que escribe. Okay. Suena real todo. Bueno, tu compatriota, García Márquez, cuando le preguntaron alguna vez, maestro, ¿cuál es el secreto de escribir bien? Y él quedó pensando un poco y dice, yo creo que el secreto es que escribir de una forma tal que la persona que está leyendo se olvide que tiene un libro en las manos, que su respiración cambie, que esté en su cabeza viendo la historia, que cuando va pasando las páginas no ve las páginas, ve la historia. En el momento que uno como escritor se equivoca, el lector vuelve a ver el libro en las manos. Y me pareció que es la mejor explicación que he escuchado. Sí. No hay reglas estrictas. Depende de ti como escritor. Eso me recuerda a Munch, el editor, que él editó Apocalypse Now, pero él empezó con el sonido y él decía que el buen sonido es el que no se nota. Hmm. O sea, en una película uno no sale diciendo, wow, qué maravilla de sonido. Que el sonido bueno no Uh-huh. pasa desapercibido. Ya cuando uno nota el sonido, algo no está. Sí, o con los efectos especiales, ¿verdad? No deberían verse. Sí, pero sí, yo creo que García Márquez tiene razón. Yo agregaría
no con el ánimo de corregirlo, sino con el ánimo también de no desanimar al que está empezando. Porque me parece que lo de García Márquez funciona muy bien cuando ya hay un hábito. Pero una persona que está empezando, pretender eso es un error. Porque uno a la hora de arrancar lo que necesita es precisamente escribir y escribir mucho. Porque uno está lleno de basura. Y todo lo que va a escribir al principio va a ser muy malo, Ujú. muy malo. Yo creo que yo me tardé 20 años en poder escribir algo que yo pudiera decir, ok, esto es escribir. Porque uno al principio escuchó historias o no sé qué y trata de mezclar, como cuando se sienta un niño en la cocina a cocinar y yo estoy en una mezcla ahí rara y al final pues no sale un pastel, sale Una algo, abominación. sabe algo, pero no necesariamente un pastel. Y también depende del niño, ¿no? Pero sí, yo diría eso porque al principio uno no puede pretender tener el dominio del contador de historias para hacerlo como un García Márquez. O sea, García Márquez ya, probablemente cuando hagan esta pregunta, ya es un Nobel. Sí, claro, claro. Entonces, sí, es el secreto para él, pero ¿cómo llegó él ahí, a ese secreto? Eso es lo que a mí me parece más interesante para una persona que está empezando. Es cómo Ujú. llego yo a ese dominio del lenguaje y de la historia y de los tiempos y de los personajes, qué digo, qué no digo. Entonces, Y en tu caso, porque justamente el proceso de la creación, ¿verdad? Por ejemplo, supongamos que por una cuestión X, yo te digo, bueno, para mañana, en 24 horas, quiero que escribas una historia. No una novela, por supuesto, pero una historia de 10 páginas. ¿Cómo sería el proceso? ¿Cómo comenzaría el proceso? Si hay que comenzar de cero, no con ideas viejas, no con un texto que tenías por la mitad, de cero. yo buscaría un dolor, Ujú. un dolor cercano que sea mío o un dolor de alguien alrededor. Y trataría de descuartizar ese dolor, de ver de dónde viene ese dolor. Por ejemplo, si me decís, ve, escribirme una historia desde cero, entonces yo pensaría, eh, si aquí hay un vecino que tiene unas gallinas, Ujú. eh, ¿qué le puede estar causando dolor a ese vecino con esas gallinas? No, hombre, que se le están muriendo, que se está levantando en la mañana y aparece una muerta. Entonces, si yo encuentro eso, ya encuentro un ancla. Pues ya Ujú. tengo algo que es una pregunta que yo como lector puedo tener. ¿Por qué se está muriendo la gallina en la mañana? ¿Y cuántas gallinas tiene? O sea, que cuántos días le quedan para que se quede sin gallinas. ¿Las va a poder salvar o no las va a poder salvar? ¿Y qué pasa cuando muera la última? ¿Y qué pasa cuando muere la última? ¿O qué pasa si no mueren? Porque también podría ser que hay una enfermedad. Entonces, una enfermedad que si no... ¿Te ves? Es un dolor, Sí, 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 tiene un un problema, vecino y ¿verdad? yo me Ujú. puedo pegar de ese dolor. Porque ese Ujú. dolor me abre un montón de preguntas que como escritor buscaré responder. Esa sería mi manera, o más bien, esa es mi manera de escribir. Yo pienso, mi última novela, por ejemplo, que se llama Como voy al matadero, Ujú. es un dolor que le sucede a un hombre que está en su cama y una mañana recibe un mensaje de una exnovia. Y Ujú. ese mensaje de esa exnovia lo sacude y le pone, digamos que su mundo, que está todo perfecto, todo bien montado, hay un funcionamiento, tiene su esposa, tiene sus dos hijos, y de pronto se enfrenta a esta tentación. Entonces, ¿qué va a hacer? Ujú. ¿Se va a dejar llevar por la tentación? ¿Va a decir que no? ¿Va a decir que sí? Y si dice que sí, ¿qué pasa? Y entonces, de ahí me pego yo. Y para el bien de la historia tendría que decir que sí. Bueno, en este caso, él dice que sí, y esa es la historia. Claro, claro. Porque si es que no, termina ahí la historia. Bueno, Tiene una vida feliz. pero también pasa que cuando estás escribiendo, te encontrás con la pregunta y dices, nah, esta no me da para más. Claro, Y se claro, abandona. claro. Que también es otra cosa como escritor. Hay que abandonar muchas ideas porque Sí, simplemente sí, no te sí. dan más. Sí, sí, sí. O hay unas que te dan para cuento. Esta última novela yo la empecé como cuento. Pensé que era muy cortica y terminó siendo una novela corta porque me dio para más. En algún Ujú. momento pensé qué pasaría si la expandiera más y dije, no,
No, si ya la espanda ya cambia de escenario, cambia de... No, ahí tiene que terminar. ¿Y no te ha ocurrido, pues sí me ha ocurrido a mí, de tener varias historias cortas que me di cuenta que una de ellas las conectaba todas y se podría hacer una novela fragmentada en capítulos en las que cada historia es contada por un personaje diferente dentro del mismo mundo, de la misma ciudad, de la misma realidad y hablando de los mismos temas? ¿Te ha pasado algo así de crear una especie ¿cómo llamarlo? Como un mosaico de historias, que es Sí, una, pero segmentada? es un formato que me gusta mucho, el mosaico. De hecho, me gusta mucho en el cine. Mi película es muy así. Ujú, Es muy mosaico. De muchos personajes, de muchas historias pequeñas conectadas todas en un tren, por ejemplo. ujú, ujú. Entonces, en este caso son los compartimientos que hay en el tren. Entonces, en cada lugar ahí está pasando algo. Ujú, Y lo que conecta las historias es el conductor, el conductor del tren. Que ujú, no es el que maneja, sino la palabra conductor es el que va recogiendo tiquetes y que se ujú, asegura ujú. que nadie esté ilegal ahí. Entonces, sí, es una de mis maneras preferidas de contar historias, Ah, porque mira. me gusta mucho esa exploración de puntos de vista, pero nunca lo he intentado en literatura, lo he intentado Ah, más en mira, cine, mira, ok. porque en el cine, por ejemplo, cineastas como Paul Thomas Anderson, Ujú, hay una película que me encanta de él que se llama Magnolia, ujú, es eso, es ese mosaico de personajes y de historias en una película que te mantiene así, ujú. de principio a fin. Bueno, un poco Pulp Fiction es Pulp algo Fiction así, también ¿verdad? es muy parecido en ese sentido. Sí, que también cambia los órdenes del momento, el cuándo pasan las Sí, cosas. Entonces, cuando termina la película, le cambia el sentido a la primera historia, porque comienza la historia con totalmente. alguien que ya está muerto, ¿verdad? Que es uno de los mafiosos. Ujú. Y también lo vi por primera vez eso como película en la película mexicana Amores Perros. Ah, sí, buenísima también. Sí, que está muy bien ese tema ahí. Iñárritu, Sí. que lo hizo 3 veces, porque eso es una trilogía, de hecho, ¿no? Amores Perros, luego hizo la de 21 gramos y finalmente Babel. Ah, sí. Sí. Oh, ok, no había pensado en Y que fue conectarla a las y tres. que fue lo único que le hizo con Arriaga, que Arriaga era su escritor y que luego en Babel pelearon, no sé por qué motivos, de ego, y no, que yo hice, no, que tú hiciste, en fin, se pelearon y ya Iñárritu siguió trabajando solo. Oh, qué pena. Bueno, solo no, sino sin Arriaga. Ujú. Y lo que quedó demostrado, a pesar de lo que decían muchos, es que aunque Arriaga era muy bueno como escritor, el cine no es un medio de escritor, es el medio del director. Ujú. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque Iñárritu después de Babel, pues hizo un montón de películas y Hizo The Others también con Nicole Kidman. no, Iñárritu, Amenábar, esa es ese Amenábar. es Amenábar el español. Sí, esa es Amenábar. Mm. Entonces Iñárritu hizo la del Revenant, que es con Leonardo Sí, que DiCaprio, ganó su Oscar finalmente. Mm. que sí ganó su Oscar, pero no solamente él, sino la fotografía, Lubezki, que además fue la tercera película consecutiva en ganarse un Oscar a mejor fotografía, Lubezki, Ujú. que eso fue impresionante, porque Lubezki hizo Revenant, y luego hizo también esta de Iñárritu, que se me escapa ahorita el nombre, no, Birdman, Ah, Birdman, sí, con Batman, que sí, con el Batman, con Michael Keaton. Keaton, y hizo Gravity. Ajá, Entonces fue ok. Gravity, Birdman y Claro, Revenant, sí, y sí, se ganó sí. el Oscar por las tres. Y fue la primera vez en la historia de la academia que se lo ganaron, el mejor director se lo ganaron 3 veces seguidas mexicanos. Porque fue primero Cuarón, luego 2 veces Iñárritu. Mira, ok. No me he puesto a pensar en eso. Claro, es verdad. Sí, y con respecto a la fotografía, luego lo estuvo ganando Roger Deakins, Dickens, que también era muy merecido. que para mí es mi favorito. Y por suerte está trabajando con mi director favorito, que es Villeneuve, Ah, Villeneuve, claro, que es el genial, francés. canadiense. Habla francés, pero es Ah, canadiense. verdad, sí, es del lado francés de Sí, Canadá. sí, sí, sí. Y a este director le busqué películas viejas y llegué hasta Politécnica, que es Polytechnic, que es Ujú. de cuando estaba en Canadá todavía. Y más atrás ya es difícil conseguir las películas de él.
Hay un, son todas buenas. hay un corto de él buenísimo que yo lo vi, porque también en esta búsqueda que uno tiene de los directores que le gustan después con que empezaron, y fíjate que es un corto extrañísimo porque es como un banquete, Ujú. y es un montón de comida, pero este banquete va cambiando de piso. Es parecido al cubo, también es, Ajá. porque el cubo ya es largo, pero este era un cuento, entonces era un banquete que pues tenías, sentaban a la gente y por alguna razón, mientras estaban comiendo, se caía el comedor con todos los comensales y seguían comiendo. Y luego volvía a caer el comedor y Ok. seguían comiendo. Ajá. Y así iban pasando. O sea, es muy raro, Ajá. pero es visualmente muy entretenido. O sea, ¿qué significado tiene? No sé, cada quien le da el significado Y que ese tenga. fue Villeneuve. Villeneuve, sí. Ok, mira. Lo Imagino que es su época en Canadá, ¿verdad? Es su Cuando época en tenía canal, más libertad. pero este no tiene ni siquiera audios, es meramente visual. Wow, ok. Lo, No lo lo puedes conozco. buscar, eso está en YouTube. Ok, lo voy a encontrar. Sí, sí. Me encanta Villeneuve. Sí. Que, si recuerdo bien, ahora va a ser la nueva película de James Bond, la va a ser él, Eso sí no lo sé. creo. Pero es Sí, posible sí, después sí. de Dune. Sí, claro. Dune Que, es maravilloso. sí, sí, genial. Y estamos esperando la tercera ahora, la última parte. Ok, Pero es volvamos un poquito impresionante. a tus libros. Te quería hacer unas preguntas con respecto a la parte técnica. Por ejemplo, ¿tenés escritores que te hayan marcado, que hayan sido como un camino, como algún tipo de guía? Sí, claro. Me imagino que García Márquez es imposible eludirlo, ¿verdad? Mira, García Márquez, yo tengo una historia muy particular con García Márquez porque en mi familia García Márquez estaba un poco vetado Por cuestiones políticas. por cuestiones morales. Eh, Ah, ok, entiendo. entonces, García Márquez nunca fue recomendado. Mi abuela era una gran lectora, tenía la biblioteca más grande que yo jamás he visto. Ujú, Eso sí lo tenía todo. Y tenía, de hecho, hasta esta colección de ejemplares que probablemente lo has visto alguna vez, que eran estos tomos gordos en cuero, donde estaban todas las obras completas de autor. Por ejemplo, aquí tengo una versión de Dostoyevsky. ujú, Esos tomos de ejemplares muy bonitos, que eso obviamente no existe, pero ya tenía ujú. toda esa colección. Y mi abuela nunca recomendaba a García Márquez. Y yo después me enteré que en estas fiestas que hacía mi abuelo en los años 60, donde se invitaba a muchos artistas, porque ellos tenían una casa grande en Medellín donde tenían una taberna. Espero que mi familia no se ponga brava porque cuenta esta historia, pero bueno. Tenían la taberna y entonces ellos tenían exposiciones y tal, y luego mi abuelo decía, vénganse, vamos para la casa, y allá hacían fiesta. Y en estas fiestas pues estaban siempre artistas, tanto pintores como escritores, y venía mucha gente. Ujú. Y por ahí, por esa taberna pasaron los que después se convertirían en los artistas más importantes de Colombia durante mucho tiempo, con esa generación. Estamos hablando de la generación de personajes que nacieron entre los 20 y los 40. Ujú. Entre ellos Botero. Uf, Botero sí. no solamente pasó por ahí, sino que dejó un mural en la casa de mi abuelo. Entonces, pero esto es cuando Botero no era nadie. ¿Sí? Ujú. Estamos hablando de un Botero Muy joven. pre-Europa Claro. y pre-gordas. Ah, no habían gorditas, no había gorditas No, ahí. todavía no había gordas. Ah, Entonces, ok. entonces es un cuadro de Botero muy particular. Ujú, Y una noche por ahí pasó García Márquez. ujú. Y entonces García Márquez, mi abuela, que era escritora, le gustaba escribir, se le acercó a García Márquez y le dijo, leí su novela, me gustó mucho. Y entonces García Márquez le respondió de una manera muy, muy altiva y muy irrespetuosa. Le dijo, y a mí qué me importa lo que piense una mujer acomodada de Medellín, una mujer blanca acomodada de Medellín. Entonces a mi abuela obviamente si a uno le dicen eso, pues uno, si tenía alguna cercanía con la obra, después de ese Adiós. encuentro, pues como que un comentario desafortunado, digamos, Innecesario. innecesario totalmente. Lo podría pensar si quería. Pero bueno, eso fue lo que le dijo. Entonces eso en familia causó siempre como esa desazón con García Márquez. Entonces yo vengo a leer a Cien años de soledad en el año de la pandemia, Ujú. porque no lo había leído antes.
y yo me sentí muy agradecido de no haberlo leído antes, porque quizás no lo hubiera aprovechado tanto como lo aproveché. Pero en pocas palabras, ese libro a mí me dio permiso como colombiano de decir, adelante, Ujú. cuente las historias colombianas, cuente eso que pasó en Barranquilla, anímese, hágale tranquilo, que nosotros como colombianos tenemos mucho que aportarle al mundo. Entonces, Genial. eso fue lo que me dio 100 años de soledad, ese permiso, decir, hágale, suéltese. Qué curioso. Pues a mí me pasó lo mismo con Borges, pues nosotros tenemos a Borges como la gran figura. Lamentablemente mi familia nadie conoce a Borges, pero sí él me dio el permiso de mentir Ok, históricamente. Ir a la historia, a la filosofía y hablar de sucesos históricos que nunca ocurrieron, hablar de personajes con su biografía y los lugares y detalles de personas que jamás existieron. Y de los aportes que hicieron a la ciencia y la cultura gente que jamás existió. Eso lo ha hecho Borges muchas veces, y alguien que lo lee y no sabe, cree que Pierre Menard existió, por ejemplo. Y no, nunca existió ese señor. Entonces, Pierre Menard, claro. autor del Quijote. Bueno, es que Borges es de un nivel muy alto, ¿no? No es un escritor muy famoso, pero no es muy fácil. Yo creo que Borges Te es escucho quizás mucho eso, ¿sabes? el escritor argentino más complicado. Para mí lo disfruto muchísimo, ¿sabes? No sé, quizás depende de la mentalidad de cada uno. Soy un poquito autista, quizás eso tiene algo que ver, que hace que ese mecanismo, esa forma de escribir me encante. Muchísimo, lo disfruto muchísimo a Borges, también sus entrevistas, pero consumo muchísimo Borges. Bueno, Borges, sus entrevistas son buenísimas, eso no cabe duda. Tenía un inglés además sobresaliente y traducía Claro, él tradujo a Kafka al español, por ejemplo. El del primer, alemán. la primera metamorfosis, claro, la tradujo él. Entonces también hablaba alemán. Sí, sí, Era sí, un tipo muy brillante, ese sí. Borges. Se enseñó a sí mismo alemán y francés lo aprendió cuando estaba en Suiza, cuando era joven. Okay. Sí. Yo estoy más familiarizado con Cortázar. Y fíjate que Cortázar fue otro que de alguna manera me dio permiso también, sus cuentos. Yo Rayuela no me la he podido comer porque Rayuela es incomible. Es un concepto interesante. Es, como concepto es muy interesante. No, es muy bueno, pero es de esos libros que me pierden. Yo, yo en ese sentido, yo te digo, yo no soy muy intelectual, en el sentido de que estoy buscando historias muy intelectuales y complicadas. No, a mí me gusta agarrar un buen libro y vivir una buena experiencia con la historia. Entonces, en ese sentido, busco cosas que sean un poco más digeribles. Lineales. Sí. Ujú. Y sus cuentos, los cuentos de Cortázar son eso, con su, con su mecanismo y con lo que lo hace únicos. Ujú. Pero tienen eso, ¿no? Y que son cortos y son al grano Sí. y es una maravilla. Y el otro escritor, porque me preguntaste por escritores, otro escritor que a mí me ha influido mucho es Roald Dahl, el inglés. ¿Cómo se llama? Roald Dahl. ¿Doll como muñeca? No, como ese, es que es un ¿O nombre, como es que él aburrido? tiene un nombre noruego. Ajá. Es Dahl, Ah, ok, que es Ujú. el escritor, él es más conocido sobre todo por sus escritos para niños, como Matilda. Ok, ok. Ujú. Matilda, y también tiene el Super Zorro, Ujú, y tiene otros para niños que son muy populares. ujú. Pero muy poca gente sabe que él escribía cuentos para adultos. Ok. Ujú. Y entre esos cuentos, o más bien, sí, de esos cuentos salió un personaje que se llamaba el tío Oscar o el tío Oswald, que es muy picaresco, Ujú. pero es una delicia, Ujú. porque tiene todo ese ingenio Doll, pero puesto en un personaje picaresco. Ujú. Entonces yo quedé fascinado leyendo todos los cuentos de Doll Ah, y mira. toda su obra, y es una literatura está muy bien hecha, está muy bien escrito. Otro de los que es un gran admirador de Doll es Spielberg. Ujú. Y Mira. Spielberg dice, lo ha dicho muchas veces, yo me inspiro mucho en Doll para mis películas. Ujú. Mira. Ok, muy bien. Y yo te quería pedir algo ahora. Si podrías leer algo que has escrito, alguna página, 2 páginas, ¿sería posible? Sí, claro.
¿Tienes Solo aquí? que tengo que traer el libro. Ok. Vamos a leer este pedazo que aquí se pone interesante la historia. Ok. Cuando León entró por la puerta, ni siquiera sabíamos que se llamaba León. Todos corrimos a saludarlo y le decíamos hola segundo o segundo tal cosa, hasta que nos detuvo y nos dijo, ya no me llamo Darío II, mi nombre es León San Petersburgo. Tercero, que estaba cansado de que lo llamaran tercero, porque sentía que por más que se esforzara, nunca podía ascender en el podio. Decidió que antes de casarse se cambiaría el nombre. Una tarde apareció con una nueva tarjeta de identidad, exhibiéndola con orgullo. Su nombre era Primero San Domingo. Papá notó con recelo la impresión que le causaba León a Tercero. Le preocupaba la mala influencia. Papá no le dirigía la palabra a León. Mi hermano lo intentó, pero papá fue radical con él. Mientras seas guerrillero, no te hablo. No soy guerrillero, papá, se defendió León. Eres un criminal, le contestó papá, que es lo mismo. Al que no dudaste acudir cuando quisiste acabar con la carrera de ciertos personajes, le contestó León. El cambio de nombres hirió mucho a papá, y les dijo que nunca se referiría a ellos así, que esos nombres reflejaban ínfulas de grandeza que no tenían ni tendrían. Los hombres grandes no se ponen los nombres, se los da la historia. León no llegó solo. Además de sus guardaespaldas, que eran varios, lo acompañaba Rocco Battistuzzi, un fotógrafo italiano que de haber dicho que era un dios romano, no solo le hubiéramos creído, sino que hubiéramos caído rendidas a sus pies. Aquel hombre entró a Manhattan y en ese instante cambió el aire, se hizo lascivo. Era difícil moverse en la espesura. Lo primero que noté fue su actitud displicente, de alguien que se sentía superior al resto y cuya presencia llegaba antes de que llegara su cuerpo. Luego noté sus manos gruesas y peludas. De sus brazos manaban unas venas jugosas, anunciando la presencia, no de sangre, sino de una lava cicalíptica. De perfil parecía un águila, más por su mirada determinada que por la forma de su nariz. Su pelo surgía ordenado y terminaba por encima de la cabeza en un desorden irresistible. Rizos rubios y blancos que parecían formar un incendio. Inmediatamente cautivaba su acento y la pasión con que pronunciaba las palabras. Saboreaba cada sílaba, cada letra, y al final de cada palabra agregaba una vocal redundante, pero placentera. Su rostro era una pared rocosa. Le surgían los pómulos como dos picos que descendían en el precipicio de sus mejillas y resultaban en unos labios indiferentes. Aquella roca tenía la sombra de una barba anárquica. Sus ojos azules chispeaban con una intensidad imperturbable. Su mirada la hacía aún pequeño. Mi cuerpo se había fragmentado en partes ligeras que no se alejaban, porque orbitaban hacia la yema, atraídas por una fuerza de gravedad semejante al sol. Rocco no caminaba, flotaba de un lugar a otro y dejaba una estela de aire pegajoso que terminaba por embadurnar la cordura. Girasol lo vio, Yasmín lo vio, Sofía Aguacate lo vio, Etelvina lo vio, yo lo vi. Era inevitable. Aquel hombre se alzaba como una montaña y todas nos volvimos alpinistas. Por supuesto, entre Jazmín y Girasol empezó la competencia y yo me uní al concurso, pero de ladito, haciéndome la inocente. Muy bueno, muy bien. Ese es un momento clave en la historia. Y bueno, así es, las tres reinas. ¿Querés que haga también de este o Por no? favor, muestra la tapa un poquito para que se familiarice uno con la tapa. Ok. Estas las tres reinas, insisto, dice not for resale, porque esta fue una de las copias que me mandó Amazon cuando hice la publicación. Ajá. Entonces esta no la puedo vender, pero bueno, ahí la tengo en mi archivo. Te la puedes prestar a alguien por una semana para leerla. Claro que sí, cómo no. Y sí, por favor, a ver, algo de como buey al matadero. Como buey al matadero. Buey es una palabra interesante, porque ¿qué tipo de animal es un buey? El buey es el toro. Pero no es un toro toro.
No, es que esta en realidad es una cita bíblica Ajá. que hace referencia al hombre que se deja llevar por la tentación como güey al matadero. Entonces, a mí me han criticado mucho el nombre, me dicen que no es un nombre muy comercial, pero a mí me gusta mucho porque resume muy bien la historia. Pues como que no es comercial. Suena Bueno, bien. es la opinión, ¿no? Para esto hay opiniones de todos los estilos. Bueno, ya sabes lo que le decían a Rowling por el libro de Harry Potter. Así es. Y ya sabes lo que pasó. No, bueno, llamarlo comercial es ser relativo en el sentido de que un libro puede ser muy comercial si está bien empujado. Claro. Y ahora, cuando somos escritores independientes, como en mi caso, pues empujamos solos. Entonces, por ejemplo, esta entrevista puede, quizás le pique a alguien, yo quiero leer a ese tal MJ Vélez. Esa es la idea. Y si de ahí salen 2, 3, 4, 10 o 1000 lectores, qué bueno, ¿no? Esa es la idea. Así es. Que los libros existen. Viene el tercero. Estoy por publicarlo, pero después hablamos de ese. De este te voy a leer la intro. Okay. Porque este es un libro muy delicado de leer por acá o por allá, porque es muy rápido y es una concatenación de eventos que cada uno es peor. Entonces, no quiero arruinarle la experiencia al lector. Hay que empezar con la parte, entonces, sí. Mejor. Dice, número 1. Cuando recibí su mensaje, tuve una erección. Así, sin más. No fue amor, ni ternura, ni nostalgia. Fue sangre encendida, carne despierta. Antes de que los guardianes de la moral levanten la ceja o cierren este libro con fingida dignidad, les advierto, no es una confesión, es una evidencia. Una reacción física tan inevitable como el sueño o el vómito. Si esto les perturba, háganse un favor y cierren el libro, porque lo que sigue es mucho peor. Si son humanos como yo, y lo son, también han vivido víctimas de impulsos que no pidieron, pero obedecieron. Esta historia no se puede contar sin bajar al sótano, sin encender la luz en esa habitación donde el cuerpo y la culpa se confunden. Hablo de una unión tan breve como un orgasmo y tan devastadora como un crimen, como mi caso. Si ya leyeron el relato oficial, si creen conocer la versión del tribunal, lo lamento, les mintieron. No los culpo. Todos queremos creer en la justicia, pero la verdad se fabrica bajo la toga, donde también late el deseo. No busco compasión, busco juicio, y para eso tendré que desnudarme hasta la médula. Confesar cada impulso, cada miseria, cada cobardía, porque solo si muestro mi podredumbre, podré probar que, aunque ruin, no soy un asesino. Un simple mensaje, unas pocas palabras en una pantalla, fue todo lo que se necesitó para sacudir mi mundo, para desenterrar fantasmas y llevarme al borde de un abismo del que ya no hay retorno. Esto no es una historia de amor, es una advertencia. Mujer ajena es un pozo profundo. Es una novela que tiene... Empieza muy bien, da muchas ganas de leerlo. Sí, es una novela que explora una caída que se pudo evitar. Sí, veo. Sí, pero comienza con una cachetada al lector, como diciendo, a ver, ¿vas a leer o qué? ¿O qué eres? Bueno, ahí como decía García Márquez, ¿no? Que desde que lo agarres, sintas deseo de terminarlo. Sí, ahora voy a tener que leerlo. Pues, muy bien. Adelante. Entonces, preguntas. Tienes ya varios libros hechos, otros en camino. Y la pregunta es, ¿qué te gustaría que pase con tus libros en el futuro? Porque eventualmente todos nos vamos, pero lo genial es que tenemos hijos y que hacemos cosas. En tu caso, escribís, tenés una película. O sea, estás dejando algo. ¿Qué te gustaría que pase con eso? Es una muy buena pregunta porque es algo por lo menos que yo me planteé mucho cuando estaba en mis 20. Sí, ¿para qué quiero hacer lo que quiero hacer? Pero el Miguel de hoy piensa muy distinto al de Miguel de 20. Está muy bien, creo.
está muy bien para mí, pero no para muchas personas que me rodean. Pero eso es parte de la vida, ¿no? Es parte de crecer, de leer cosas nuevas, de experimentar. Mira, Oma, yo te diría que a mí mi mamá me preguntó, mi mamá vino en estos días y me preguntó, digo, tú escribes, tú pintas, todo es muy bonito y tal. Yo le dije, mamá, yo lo hago para no enloquecerme. Ujú, Yo pinto para no enloquecerme, para ocupar mi tiempo. Yo creo que yo escribo y cuento historias por lo mismo, para no enloquecerme, para sacarle jugo a esta experiencia que es vivir. Si me preguntas si yo quiero dejar un legado o dejar no sé qué, no sé, porque, o sea, yo no sé qué es estar muerto y qué se va a sentir dejar una novela u otra. Por un lado digo, qué bueno que mis hijos cuando estén grandes y quieran leer lo que yo escribí, les guste y lo disfruten, maravilloso. Pero no es algo que yo pueda planear. Y me gustaría más que lo que pase con mis libros pase cuando yo esté vivo, ujú, como esto, ¿no? Crear conversación, eh, crear, pues, no crear, sino ser parte de la cultura, ser parte del paisaje de autores, por ejemplo, autores colombianos. Aunque si no llega a pasar eso mientras yo viva, pues tampoco me quita el sueño. Porque te digo, lo hago para disfrutar la experiencia de estar vivo. Lo mismo que cuando pinto. Es porque yo tengo un tiempo que se me ha dado ujú, y quiero aprovecharlo. Y los talentos o no talentos, pues son cosas que uno descubre. Y yo en el caso mío, pues he elegido cultivar. Cultivar escribir, cultivar pintar, pero también el cine, que es dificilísimo hacer cine. Es dificilísimo porque cuesta mucho dinero y se requiere de un ejército, como decía Orson Welles, ¿no? Para escribir se necesita un lápiz o un lapicero. Para hacer una película necesita un ejército. ujú. Aunque eso está cambiando con la I, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, Omar, ¿qué me gustaría que pase? Que haya quien los lea. Y, y si alguien se pone bravo con lo que yo escribo, bienvenido sea. Hablemos. Hizo algo el libro Sí. entonces. Y conversemos, ¿no? A mí me gusta eso, conversar y discutir y filosofar. Y también divertir. Porque en el fondo también yo busco que una novela te dé un rato agradable y te saque de la rutina Ujú, y experimentes algo que no hubieras podido experimentar de otra manera. Por lo menos es lo que yo busco cuando leo. Yo busco libros que me lleven a un mundo imposible. O sea, imposible para mí. No quiere decir que la novela tenga que ser El Señor de los Anillos. ujú, Pero ahorita dijiste algo que a mí me gustó mucho sobre, por ejemplo, qué pensará una tribu, un africano. Entonces yo busco también una novela, si yo agarro una novela de un escritor africano, un africano es enorme, por ejemplo, de un nigeriano, ¿quién me va a contar? ¿A dónde me va a llevar? Entonces yo creo que para mí ese viaje es imposible a menos de que lo vea en un libro. Eso es lo que yo busco en la lectura. Entonces, si la gente viene a mis libros, esa es mi aspiración. Poderlos llevarlos a un lugar eh, que de otra manera no podrían llegar. Genial, muy bien. Muchas gracias. ¿Y piensas en la posteridad, en el futuro, aquí a 10 años, 20 años? ¿Tienes planes para eso? Mira, el plan es, yo ahorita estoy en un estado más del día a día, Ujú, porque tengo una familia grande y que ya dentro de poquito va a ser un poco más grande, ¿eh? va a ser un poquito más grande. ¿Quién viene? Viene Teresa, Ujú, nuestro cuarto bebé, ujú, y estamos muy contentos. ujú. Pero yo como padre estoy ocupado en atenderlos, en proveer para mi familia. Pero no es solamente no es solamente lo material, porque lo material sí es muy importante y la comida y tal, no, pero yo quiero es
que las vidas de ellos estén enriquecidas con experiencias y que tengan buenas memorias para cuando estén grandes. O sea, entonces ese más bien como el día a día, es dejarles buenas memorias. Que creo yo que es lo que todos cargamos, ¿no? Esas memorias de la infancia, buenas o malas. Entonces, dejar buenas memorias en los hijos. Y tener una bonita y estable relación con mi esposa. Y ahora, si dentro de todo eso cabe escribir más novelas y hacer, no sé, 10 libros más, 3 películas más, buenísimo. Genial. Lo quiero hacer. Lo quiero hacer, pero vamos día a día. Buenísimo. Bueno, Miguel, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por permitirme entrar a tu casa. Estamos Hombre. en tu jardín en el verano polaco de 2025. Muchas gracias. Omar, gracias a vos y gracias a los que se aguantaron la entrevista hasta el final. Espero que se animen a leer. Métanse a mjveles.com. Sí. Ahí pueden encontrar más información sobre lo que he hecho, sobre lo que estoy haciendo. Y también probablemente ahí podrán encontrar acceso a mis canales de YouTube, donde también estoy publicando cosas continuamente. Genial. Muchas gracias.